Una entrevista que le hicimos a Ana Socino, integrante del Comité de Prevención de la Tortura, para explicar qué fue lo que sucedió, el accionar policial, la respuesta que brindaron a partir del Comité de Prevención de la Tortura o el acompañamiento, para poder completar parte de la información que ya abordamos en el episodio anterior, después de esa larga lucha que llevaron y que se recrudeció entre el mes de junio y julio y que terminó con una de las represiones más importantes entre toda esa problemática. Así que bueno, Dani, si lo tenés ahí a mano, podríamos seguir con esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra Mendoza en relación a las situaciones de represión y apremios ilegales? Bueno, la situación de Mendoza es crítica, es grave en relación a los abusos policiales, a las violencias de las fuerzas de seguridad, a los encarcelamientos masivos, a los apremios ilegales. Son todas medidas de mano dura, como llamamos desde las organizaciones sociales, que se traducen en una política de Estado que habla de represión, que habla de control social, de disciplinamiento, que por un lado intenta castigar a los sectores más pobres y a aquellos sectores que justamente salen a la calle a luchar y exigir por los derechos fundamentales. Todas prácticas que tienen su correlato en las medidas que tomó en su momento Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri. ¿Existió violencia de género ejercida por los efectivos policiales? Consideramos que sí hubo violencia de género. La violencia que ejercieron los policías hacia las mujeres que se encontraban en la manifestación fue muy clara, generando golpizas, revisándolas delante de otras personas. Se trata de vejámenes justamente. Por supuesto que es violencia institucional de parte de la policía, pero está atravesada por la violencia de género, por la condición de mujer, es que se avanza en algunas prácticas que no así suceden los varones. Por supuesto que hubo violencia de género en la situación de represión hacia los municipales. Luego de las detenciones, ¿con qué situaciones de vulneración de derechos se encontraron? Cuando pudimos inspeccionar dentro de las comisarías que se encontraban dirigentes y referentes de organizaciones y de sindicatos que se encontraban en las comisarías de Mendoza, nos encontramos con mujeres muy golpeadas, lastimadas. Nos comentaron que habían sufrido amenazas permanentes, intimidación. Bueno, son todas situaciones que hacen a la práctica intimidatoria que, como decía, nos preceden y que tienen un correlato en la dictadura. Una cuestión de aleccionamiento y disciplinamiento a quienes salen a luchar. Nos encontramos con golpes, con maltrato físico, maltrato verbal, psicológico y sobre todo el no acceso a la salud, porque ninguna persona de las que estuvo detenidas en las comisarías fue asistida por un médico o una médica. Luego de las detenciones, ¿con qué situaciones de vulneración de derechos se encontraron? Desde el comité pudimos informar la situación de la represión ilegal a los diferentes ámbitos nacionales a los que nosotros también respondemos, como el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero también fue información que pudimos acercar al Consejo Federal de Prevención de la Tortura y poner en evidencia el avance de la mano dura que viene ejerciendo este gobierno. Realmente no se hicieron presentaciones desde el comité, solamente hicieron presentaciones en las defensorías para que se les otorgara inmediatamente la libertad a quienes estaban detenidos. Por supuesto que se asesoró y se puso a disposición este comité a las mujeres, a las compañeras que fueron agredidas durante la represión. El Comité de Prevención de la Tortura se encuentra formando parte de la Red por los Derechos Humanos, por lo que este tipo de situaciones
también se respaldan la organización colectiva de los demás organismos, organizaciones, sindicatos que participan en este espacio. ¿Qué acciones llevó adelante el comité ante las situaciones constatadas? El trabajo puntual del Comité de Prevención de la Tortura ante cualquier tipo de represión en alguna protesta tiene que ver con asistir inmediatamente a las comisarías, constatar cuántas personas son las que han sido trasladadas desde el punto de la manifestación a las comisarías, ver en qué establecimientos se encuentran, por supuesto registrar quiénes son, si pertenecen a organizaciones, si se encuentra notificada la familia de que esas personas están allí, ver en el estado de salud en el que esas personas se encuentran y, por supuesto, solicitar la inmediata atención médica, articular con las defensorías para que se liberen lo más pronto posible, sean liberadas, y articular con la Dirección de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos. Por supuesto, después pensar en pronunciamientos, documentos, sugerencias o cualquier tipo de disposición o denuncia ante las situaciones de tortura o malos tratos. ¿Cómo se viene trabajando desde el Comité de Prevención de la Tortura frente a estos hechos? Desde el Comité de Prevención de la Tortura nos encontramos con un escenario muy amplio, en tanto entendemos que el espacio de privación de libertad no se limita a los lugares de encierro como las cárceles y comisarías u hospitales que abordan situaciones de salud mental, sino que es todo espacio en el que, o momento en el que la persona que es detenida por un oficial de las fuerzas de seguridad no puede retirarse por voluntad propia. Entonces, mucho más amplio, por lo tanto, nos encontramos con situaciones para abordar en los complejos penitenciarios, en las comisarías, la presencia policial en los barrios populares, con racias, detenciones arbitrarias, apremios ilegales, como también nos encontramos con una fuerte presencia de la policía durante marchas, manifestaciones y protestas, con prácticas sumamente violentas durante las represiones ante reclamos de derechos por diferentes reclamos legítimos. El comité en los espacios de detención que tienen que ver con cárceles y comisarías realiza una tarea de inspección, de monitoreo, inspecciona la situación de salud de las personas que allí se encuentran, las condiciones de vida, las condiciones en las que se encuentra sujeta esa persona, no solo en relación a la alimentación, a la educación, al acceso a la justicia, sino también al trato que recibe por parte del servicio penitenciario y de los efectores de la justicia. Y en relación a los barrios y a las represiones, en los barrios cuando se dan estas situaciones de apremios ilegales o abuso policial, y en las represiones durante las manifestaciones, el comité se ve dispuesto a poder asesorar, intervenir, articular con efectores de la justicia o con efectores de salud para poder garantizar una asistencia inmediata a aquellas personas que han sufrido violencia por parte de la fuerza policial y que también puedan ser asistidas desde lo legal. ¿Podés contarnos cómo fueron los sucesos de represión con los trabajadores municipales? Bueno, en relación a las protestas que se dieron en el marco del reclamo de mejora salarial en los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Capital, desde el comité nos encontramos con diferentes vulneraciones de derechos en relación a la libertad de expresión en un primer momento, a la posibilidad de manifestarse, a la posibilidad de exigir al Estado una apertura al diálogo y poder de alguna forma llegar a algún tipo de acuerdo para las dos partes. Sin embargo, bueno, la postura política ha sido muy clara, se sufrió una fuerte represión y un encarcelamiento masivo a dirigentes de diversos espacios gremiales y de organizaciones sociales que, bueno, por ahí la lectura que hacemos es que termina siendo un aleccionamiento a quienes salimos a la calle justamente a pelear por algún tipo de derechos,
un mensaje a la sociedad, tiene un sentido pedagógico de decir que no hay que salir a la calle, de que no hay que protestar, no hay que exigir al Estado. Bueno, son prácticas que nos preceden, que vienen desde los 70, el aleccionamiento, el miedo, la intimidación permanente, tienen que ver justamente con eso. Y encima, en un contexto de pandemia en el que, utilizando la excusa de que se puede contagiar, de que se puede propagar mayores niveles de contagio, donde justamente utilizando ese discurso se intenta desactivar la protesta, cuando en realidad quienes estaban llevando a cabo este tipo de manifestaciones se venía dando de una forma pacífica, agotando medidas, solicitando el diálogo permanente, generando propuestas y, por supuesto, bajo todos los protocolos de salud y cuidados, porque obviamente nadie quiere contagiarse de coronavirus, nadie quiere ser reprimido y justamente lo que se quiere es una mejora salarial. Sabemos que además de trabajadores y trabajadoras municipales, también integrantes de distintas organizaciones sociales fueron detenidas. ¿Qué cantidades de personas fueron llevadas a la comisaría? ¿Cuáles fueron las imputaciones formales que se le efectuaron? En relación a las imputaciones, el fiscal a cargo explicó a uno de los compañeros, parte de los organismos de derechos humanos, abogado del SUTE, que no se imputaría a ningún trabajador o trabajadora o dirigente que fue detenida en ese momento. Habían sido trasladadas a las comisarías a fin de hacer averiguación de antecedentes y que posiblemente se podría evaluar la posibilidad de imputarlos o sancionarlos por el incumplimiento a la cuarentena, por el artículo 205. Sin embargo, a través del diario online MDZ, se comunicó que aproximadamente 46 personas iban a ser imputadas por la manifestación en el reclamo de mejora salarial de los municipales de Capital. Lo cierto es que no han sido notificadas las personas de dicha imputación, lo que significa que hay una gran energía puesta, repito, en el aleccionamiento, en el disciplinamiento y en generar miedo a quienes se manifiesten. Qué importante contar con el Comité de Prevención de la Tortura, como espacio de contralor de las políticas represivas de los gobiernos y como garante de los derechos de las personas también. Asistimos hoy a la modificación de la Ley 82-84 que da creación a este comité y organiza internamente estableciendo los mecanismos de elección de sus autoridades y quienes deben componerlo. En el próximo episodio vamos a estar abordando en profundidad esta temática.